habitualmente, pero los tiempos han cambiado tanto que para hacerlo nos falta la mano del pulpito, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos todos, y yo creo que se nota a esta altura el cansancio también. Sí, sabe que siento. Sí, porque es como que somos 6 y los 6 estaban diciendo que hacían como podían para poder con todo y que estaban cansados, ¿no? Daría Brunke. A Ingrid Brunke, sí. Sí. Que bueno, a todos nos cuesta sostener la realidad, ¿no? Pero que bueno, de eso se trata porque no hay otra opción, no podemos volver atrás. Sí. Así Aparte que, estaba bastante bajón porque fallecieron 3 o 4 médicos del alemán. y también del clínicas y enfermeros y personal, o sea, nosotros no tenemos por hábito hablar de nuestros problemas, pero realmente yo me angustia mucho que todos los días pongo que en paz descanse. Sí. Referido a nuestro ámbito de trabajo o a nuestro conocimiento. Y parece mentira, pero se da mucho más entre los profesionales de la salud, aunque sea el personal de mantenimiento, ¿no? Que está en el hospital. Y realmente es feo. Es feo y bueno, hay que seguir y esta es la vida, ¿no? O sea, uno no puede retirarse del planeta, pero se hace duro. Sí, lo que pasa es que es difícil permitirse en este momento que sentís esa como demanda, ¿no? Ese rol de estar ahí fuerte, digamos, sosteniendo, pero bueno, eso tiene una carga que en el tiempo Exacto. no se puede sostener, ¿no? Sí, yo creo, esto que decís es muy cierto, yo creo que la gente en general se quejó en el primer momento y nosotros, los trabajadores de salud, y en ese momento pusimos mucha energía y en este momento es como que los cansados somos nosotros. Claro. ¿No? Pero y eso es natural. Hace rato. Y bueno, se sigue andando, pero hay que, esto, digamos, lo converso, lo mismo que lo conversaba en el grupo de psiquiatras, porque si no lo conversamos, de afuera no se nota y parece que fallamos o que estamos en otra, y no, estamos en el mismo problema que todos, tratando de sostener la vida de todos los días, no solo profesional, sino también personal, ¿no? Porque a todos nos pasan cosas. Y creo que tienen una carga siempre, o sea, hay una carga, este tema desde el inicio del temor al contagio de la propia familia también, y bueno. Bueno, los chicos que están en la trinchera, como decimos nosotros, muchos de ellos incluso no van a dormir a la casa por los chicos y bueno, se nos ha trastocado la vida, pero bueno, seguiremos improvisando y tratando de hacer camino al andar, como quien dice, ¿no? Y justamente creo que el tema del que nos vas a hablar hoy, Valeria, tiene que ver con eso, ¿no? La importancia del rol profesional y de la parte psi dentro del ámbito de la salud en general. Así que, bueno, en todo caso, si querés, cada tanto, para variar un poco, podés ir cortando y tocamos el tema entre todos. Sí, a ver, hoy vine con ganas de charlar, porque extraño el grupo, y bueno, este tema de las charlas está bueno, pero bueno, siempre retomar esto de la construcción de saber, del ida y vuelta, en la medida de lo posible, y si podemos respetar el tema del sonido y el espacio, nos animamos a avanzar con los micrófonos abiertos, o que cada uno cuando quiera ir participando, bueno... levante la mano. Levanta la mano, porque bueno, en realidad es una charla pensada un poco en la línea de lo que se venía novelando con Elvira, ¿no? No tengo esa habilidad, pero bueno, la idea era también pensar esto de cómo
en algunos momentos Elvira tenía esta necesidad, digamos, o intentos de estar mejor, ¿no? Y muchas veces, bueno, a veces los prejuicios o ciertos mitos respecto de la ayuda profesional o de, bueno, no animarse o sentirse más vulnerable si recurre al abordaje psicológico o a un psicólogo o a un profesional de la salud mental, bueno, ahí se despierta como toda una resistencia, ¿no? Y bueno, mi intención hoy es posicionar de nuevo este tema como la importancia del rol de psicólogo en el equipo de salud, ¿sí? Y bueno, ni hablar lo que surgió ahora, que no solamente en relación, hoy por ahí vamos a hablar en relación a los pacientes o a las personas, incluso en alguna relación con dolor crónico, pero también se está viendo esto de la necesidad de nosotros como profesionales de la salud también necesitar de un otro, ¿no? De un otro profesional como para encauzar todo esto que está pasando y que, bueno, y que es parte también de la vida cotidiana. Así que, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Abajo, ahí está. Bueno, entonces esta es la propuesta, y sobre todo para invitarlos a interrogar o a revisar cada uno cuáles son sus mitos o sus prejuicios en relación a este tema, ¿sí? Después definir cómo se conforma un equipo de salud, por ahí pensado en las intervenciones a las que ustedes están habituados, o en el caso por ahí de trabajar con dolor crónico en el área clínica, o también en el área de la reumatología, que vemos que, bueno, hasta acá se vio que es muy productivo poder trabajar de manera interdisciplinaria. Luego les voy a mencionar algunas variables psicológicas relacionadas con el dolor crónico. No sé, creo que las vimos en otra oportunidad, pero viene bien revisarlas. Y en función de esas variables, ¿cuál es el rol del psicólogo? ¿Sí? ¿Por qué la importancia de integrar estos equipos? Bueno, este es el primero de los prejuicios que habitualmente aparece cuando charlamos con algunas personas que o han tenido experiencia o no la tienen, y es algo que aparece. No sé si les suena algo de esto, ¿no? De para ir al psicólogo tenés que estar muy loco, ¿no? O sentirte muy mal, o entender que ya no podés solo. ¿Les suena algo de esto? Bueno, es lo que en general nos contestan los pacientes cuando uno les sugiere una ayuda psicológica. El paciente dice, no, pero a mí me duele la columna, me duele la rodilla, yo estoy bien, no tengo problemas. Porque venimos con la concepción social de que al psiquiatra o al psicólogo solo van aquellos que tienen problemas serios. Pero justamente lo que hay que poder transmitir es que ir a tiempo es evitar tener problemas serios, ¿no? Y esto es lo que nosotros promulgamos a toda voz. Sí, o a veces esto ante el primer intento, tal vez la familia, ¿no? Opina, o ¿no? Si hay por ahí ámbitos conservadores, aparece esto. Y me pareció, bueno, también como en contraste, lo importante es no perder la calma, dice, ¿no? Y ya está caminando por las paredes, como diciendo, a veces el mismo cuerpo va dando señales, ¿no? La misma sintomatología va dando señales que no es necesario llegar a una instancia insoportable, o que, bueno, muchas veces para que la cabeza entienda o lo puedan procesar, aparece en acto o aparece, digamos, como denotando que es importante. Y entonces, bueno, lo que les quiero contar es que no es necesario estar loco ni sentirse muy mal, ¿no? Sino que esto, que es un espacio privado, ¿no? Con el objetivo de ayudarte a mejorar si estás sintiéndote mal, ¿sí? Pero también sirve para lidiar con cuestiones cotidianas, ¿no? Como el trabajo. Esta sería como la parte preventiva, ¿no? También de identificar cómo ayudamos
a lidiar, digamos, con aquellas situaciones, con esos factores que pueden implicar en algún momento estrés o malestar y que de alguna manera impacta sobre la salud general, ¿sí? La salud emocional también. Y también, bueno, con esto de no solo las relaciones sociales, sino también con el dolor físico y la enfermedad. Bueno. Creo que acá es importante que el paciente también adquiera, porque siempre hablamos de trabajar en equipo para los profesionales, ¿no? Y el paciente también tiene que aprender a trabajar en equipo, tiene que aprender que no está solo y que a lo mejor lo importante de la tarea del psicólogo es que es un otro con quien conversar y no estar solo sin la carga de las historias de las relaciones convivientes o cotidianas, ¿no? En donde él puede expresarse, digamos, libremente, porque no es lo mismo decirle algo a la pareja o al conviviente que hablar de ese algo con un tercero que no está emocionalmente comprometido y que nos puede dar un punto de vista diferente. Sí, ¿no? a esto me Objetivo. refería con lo de privado, ¿no? Porque muchas veces llegan a la consulta, inmediatamente nos ponen como en un rol de jueces, ¿no? De decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y por ahí, bueno, vienen con ese chip porque tal vez si lo hablaron con algún amigo, con alguien de la familia, enseguida aparecen esto de ponerse, ¿no? En ese lugar, ¿no? De determinar si está bien, claro, de un juicio tal cual, de valor. Entonces, lo interesante acá es que nosotros no somos jueces, ¿no? Sino que estamos para, en principio, bueno, generar este espacio de privacidad, y esta es o sea, generar también la confianza para que se pueda decir lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que gusta a la persona y lo que no también, ¿no? Pero bueno, tal vez me estoy adelantando un poquito, pero está bueno pensarlo ir pensándolo ya desde este lugar, ¿no? En principio que no somos jueces, entonces, y que tampoco somos amigos, ¿no? Esto de cuando me siento mal puedo hablar con un amigo, es lo mismo. Y bueno, y la realidad es que no, esto de, bueno, qué lindo poder juntarnos de nuevo me resultó también como gracioso en el sentido de que, bueno, muchas veces una amiga, un amigo nos puede dar su punto de vista, ¿no? Puede contener, ¿no? Uno sabe en quién confiar, pero tal vez, bueno, no pueda encauzar o guiar de la manera más favorable, ¿no? Porque no está formado para eso, lo hace desde su propia creencia, desde su propio afecto, de su propio criterio, que es muy noble también, pero no reemplaza, digamos, este espacio y este rol de guía del psicólogo. Y además, bueno, muchas veces pasa que hay que ver del otro lado, ¿no? Cuál es la carga también, no siempre todos los amigos están disponibles para recibir, ¿no? O tramitar también toda la angustia, el dolor o el malestar que tenga la persona, y muchas veces se hiere el vínculo, ¿no? Porque dicen, bueno, no estás para mí cuando yo te necesito, ¿no? Y bueno, hay que repensar un poco ahí también cuál es la demanda que se está haciendo, ¿no? Y qué marco se le da a ese rol de amistad. Capaz se les está pidiendo más de lo que pueden dar, ¿no? Sí. Lo que quería decir es que el amigo siempre, por el mismo ser amigo, tiene un rol comprometido con la vida de uno. Y ahí cuando dijiste que el psicólogo puede ser una guía, a lo que quiero que quede claro es que no es una guía para lo que hace el paciente en su vida cotidiana, sino una guía en la manera de pensar, de acceder a los problemas, de verlos desde distintos puntos de vista, con distintas estrategias. La guía es del curso del pensamiento del paciente, no para decirle esto o aquello, sino trató de verlo desde acá, trató de verlo desde allá, o sea, es desinteresado y pensando en la estructura del pensamiento del paciente. Esa es la guía, ¿no? O sea, tiene el conocimiento suficiente como para guiar la búsqueda de esa persona
de una mejor calidad de vida. Claro, de esa persona en particular, con esas características y en ese contexto en particular que evaluamos en las sesiones, en los encuentros. Bueno, y entonces, ¿qué le decimos a este mito? Que la terapia no es simplemente conversar y desahogarse, ¿no? Que esto es lo que por ahí uno puede hacer con un amigo. Implica un trabajo entonces de reflexión a partir de mirarse a sí mismo, y para ello es necesaria una guía que, bueno, un poco acá la doc amplió y más adelante lo vamos a ampliar también. Bueno, y acá el otro, ¿no? O sea, si no es el amigo, es cuando me siento mal, resuelvo todo con mi médico, ¿no? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué se les ocurre? Que los médicos a veces no tienen el tiempo necesario para poder hacer eso, no que les falte la voluntad, o tal vez Exacto. están apremiados por el sistema en el cual brindan la prestación. Y, por ejemplo, hay instituciones en Buenos Aires, tanto en prepagas como en obras sociales, que al médico se le va prendiendo un aviso que dice hay pacientes esperando o se terminan los 15 minutos. Uh-huh. Y es difícil para un joven que a lo mejor, digamos, tiene buena formación médica, manejar toda esa situación de estrés en la que él mismo está inserto, y digo joven como adulto, ¿no? Adulto grande, porque lo están poniendo en una situación de apremio, de un lado el paciente y del otro lado el sistema prestador. Uh-huh. Y él tiene que resolver de manera de quedar bien con los dos y no le da el tiempo para lo que una consulta de un paciente crónico precisa. O sea, te tomo 2 minutos más. Hubo un estudio que se hizo en la Duke University en donde decía que para que un médico pueda dar todos los avisos necesarios para prevenir complicaciones con una enfermedad crónica, dar las indicaciones de higiénico-dietéticas y dar el tratamiento farmacológico, precisa 50 minutos con un solo paciente. Y eso no lo dispone el médico asistencial de cualquier sistema. Uh-huh. Sí, y yo traería otra pregunta, ¿no? Que no es, a ver, ¿es solo cuestión de tiempo, digamos? También No, como para pensar acá del otro lado, ¿no? Esto que hablábamos a veces de la empatía, de este ida y vuelta, y lo que uno por ahí espera de esa consulta médica, ¿no? Como paciente, y tal vez, bueno, haya que entender que ese no es el encuadre, ¿no? Que digamos, hay algunas cuestiones que requieren otro tipo de abordaje también, y que, bueno, así como hablábamos contaban la semana pasada esto de la Mujer Maravilla, los médicos no son héroes, digamos, son seres humanos, son, a ver, esto lo digo con el mayor de los respetos, digamos, al contrario, me parece que en este momento es muy noble, ¿no? Pero también ponerlos en ese lugar, digamos, de superpoderosos, ¿no? Superpoderosas es como, es, digamos, una ilusión, es una fantasía, entonces me parece que humanizarlos un poco, ¿no? Bajar a la realidad en relación a esto del sistema de salud, y en relación también a las expectativas y a la formación, ¿no? Porque digo, sí es un buen punto de partida, ¿no? Porque un médico que escucha bien, que conoce al paciente, se vuelve muy idóneo a la hora de derivar, ¿no? De interpretar bien los momentos en los que derivar, no solo al psicólogo, sino a otras especialidades, ¿no? En el caso de interconsultas con otras especialidades y demás, y eso me parece que está muy bueno. Y además esto otro, ¿no? Que también acá traigo un chiste en relación a, y dígame doctora, ¿el sueño lo tengo que traer soñado o lo sueño acá? ¿No? Digamos, esto también en relación a los tiempos, que bueno, arranca como a hablar el paciente o la persona y de repente, bueno, también se corre de encuadre y los tiempos no dan, ¿no?
Entonces, y esto un poco, bueno, lo que decía también y lo que yo sostengo en relación a esto de si es solo cuestión de tiempo. Y en realidad entiendo que no, que esto de, bueno, decíamos que la terapia no es simplemente conversar y desahogarse, que implica un trabajo de evaluación de las características de personalidad y la psicopatología del paciente. No se asusten con esta palabra, la usamos muy seguido, pero no pasa nada, para encauzar entonces un proceso de reflexión y guía, para lo cual los profesionales idóneos son los formados en salud mental y es otro encuadre, ¿no? Bueno, otro de los prejuicios es este que cargamos los psicólogos con esta cuestión, ¿no? De no quiero ir porque voy a hablar todo el tiempo de mi infancia, no tengo ganas, ¿no? O sea, ya me van a empezar a preguntar, o las primeras 5 veces no paré de hablar de esto y yo quería hablar de otra cosa, ¿no? Y acá en esta fotito lo pensé por ahí, no sé si es una nena, por ahí es una persona más grande, pero como pensar esto de la infancia, ¿no? Como si fuera una mochila que pesa por todos lados, ¿no? Bueno, la realidad es que muchas veces es duro, digamos, recorrer algunas cuestiones de la infancia, pero entender que la infancia es parte de la historia, ¿no? Y que tal vez algunas cuestiones están relacionadas con algunas vivencias del pasado, pero no significa que todo sea sobre la infancia, ¿sí? Y muchas veces, digamos, recorrer o volver a algunos puntos permite entender, digamos, o resignificar incluso algo que tenga que ver con la propia historia y darle un nuevo sentido, ¿no? Y fortalecerse a partir de esas historias. Pero bueno, no todas las orientaciones y las técnicas implican un recorrido, o al menos en algún momento se mencionan, pero no se centran sobre la evolución o sobre el trabajo de la historia individual o de la historia desde la infancia, pero sí es importante poder aceptar que tienen que ver, digamos, o que la infancia es parte de la historia, ¿no? Bueno, y acá el chiste de a dónde regresión, ¿no? Como, bueno, en algunos escenarios se da esta cuestión, ¿no? E incluso a veces se frustra la terapia, ¿no? Se frustra esa oportunidad de la persona que, bueno, intentó, digamos, como barrer, ¿no? O resistir a esos prejuicios y dice, bueno, me voy a animar, voy, y si tal vez no da con el profesional que le cuadre a su necesidad, termina, bueno, abandonando esa posibilidad de poder estar mejor porque, bueno, no coincidió con ese estilo de profesional o con esa orientación, ¿no? Sí, Doc. Sí, lo que me parece importante es que van cambiando los paradigmas. Antes la persona consultaba al médico o consultaba al psicólogo en una posición de mucha minusvalía, en donde el otro era el dueño del saber y yo era el problema. Esto ha cambiado, o sea, lo que se trata es de empoderar a la persona, al paciente, y mostrarle que es su trabajo encontrar el profesional con el cual él se sienta cómodo, que no tiene que ser el que me dicen o el primero que aparece, sino aquel con el cual yo pueda brindarme y tratar de resolver mis problemas, y que esto es responsabilidad mía, y que tengo todo el derecho de decir, mire, entiendo su buena voluntad, pero no me siento cómodo en esta situación, voy a seguir buscando. O sea, esto es lo que ha cambiado el tiempo y el paradigma de que el paciente tiene que centrarse en sí mismo y en saber si se siente bien en una situación, y no víctima, culpable o digamos responsable de estar enfermo, ¿no? Esto es algo que le pasa sin que sea consciente y que sí, trataremos de ver cómo ayudarlo, pero él tiene que ser parte del equipo profesional que interviene, como parte responsable
y no depositario de las opiniones nada más de los demás. Si otro que es profesional en determinado arte le dice algo, él, que es profesional en su propia vida, porque él la viene viviendo, tiene que tener voz y fuerza para poder decir me parece que sí o me parece que no, o me puede ayudar o no lo veo así. O sea, los tiempos han cambiado y tenemos que cambiar el patrón de relación con el profesional. El paciente es profesional de su propia vida. Y bueno, y esto viene enganchado con este otro prejuicio, ¿no? También, de acuerdo a la orientación también de cada profesional, ¿no? Pero esto de la terapia dura para toda la vida y genera dependencia, ¿no? Y bueno, acá el dibujito este de todas mis relaciones son de dependencias y el psicólogo fumando y esto del cigarrillo, ¿no? Pero como a modo de chiste, pero lo interesante que esto apareció en lo que venimos charlando es esto también de conocer, de la importancia de conocer cuál es el rol también, ¿no? Porque esto de la dependencia tiene que ver justamente con esa otra posición que se tomaba antes, ¿no? De esa posición pasiva, de esperar que el médico resuelva, de esperar el saber puesto en otro lado, de esperar que el psicólogo nos diga qué hacer o cómo solucionarlo, ¿no? Y es un poco lo que aparece acá, ¿no? De necesito tomar la decisión solo e inmediatamente preguntar, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y bueno, y entonces pensar esto, que cada tratamiento es un proceso, ¿no? Que se ajusta a la situación de esa persona en particular, ¿no? Y que depende también de las expectativas, los estilos de cada persona, y que a algunos le funcionan más terapias breves, a otros prolongadas, ¿no? Y que esto es importante desde el punto de vista ético de nosotros como profesionales, sin duda, ¿no? De poder en el primer encuentro acordar objetivos o escuchar también cuál es la expectativa, el motivo de consulta, y que esto sea de común acuerdo, ¿no? Y en todo caso, derivar o sugerir, ¿no? Y hablar con el paciente también de estas cosas es muy importante. Y creo que esta es la última, que viene también enganchada, es de los psicólogos no hablan, solo escuchan, ¿no? Y a veces juzgar desde ese lugar porque no me dan la solución, ¿no? Porque yo fui a buscar ahí una solución y no estaba, y bueno, la realidad es que la tarea fundamental del psicólogo es guiar, la escucha es la herramienta, ¿no? Por eso algunos encuentros por ahí es necesario agilizar o dedicarse a esto de escuchar como para tomar posición en este sentido, en guiar, en cuestionar y bueno, y recorrer también a través del intercambio de la palabra todo esto, ¿no? Lo que se siente, piensa y cómo se actúa, que es, bueno, en definitiva lo que se revisa en el espacio terapéutico. Bueno, y entonces a partir de acá pensar un poco cómo nos incorporamos los psicólogos y cómo se conforma un equipo de salud, sobre todo pensando en el tratamiento multidisciplinario, en esto del abordaje multimodal del dolor. Bueno, dentro de esto del marco del tratamiento con el médico especialista, ¿no? El tratamiento farmacológico, en el caso de la reumatología, que también muchas veces se hacen derivaciones, digamos, en el caso de que haya algún, no sé, otro órgano afectado o consideren alguna evaluación de otro profesional dentro de las especialidades, bueno, tenerlo en cuenta. Después, esto, bueno, de la pata, digamos, del tratamiento psicológico, tanto en los inicios del diagnóstico, en la evolución, ¿no? O cómo vaya apareciendo la necesidad por parte de la persona. Bueno, lo que ya conocemos en relación a la terapia ocupacional o cómo puede ayudar eso, algunas veces se hacen las derivaciones y demás, y el tratamiento complementario con todas las medicinas complementarias que conocemos bien y bueno, y se está trabajando en el hospital hace bastante tiempo.
Y me pareció interesante, bueno, acá como este eje que unifica también y que de alguna manera es parte del equipo de salud, que es, bueno, el paciente mismo, la familia, ¿no? Y las redes de apoyo con estos encuentros también, o con todo lo que tiene que ver en las acciones de educación al paciente y las estrategias que acompañan de alguna manera o pueden paliar o soslayar estas cuestiones que hablamos también en relación a los tiempos, ¿no? Y en relación a otras dinámicas que también se dan y que son importantes e interesantes, incluso en algunos casos se han evaluado, ¿no? Cómo repercuten en el tratamiento y en la evolución de los pacientes. Y bueno, y esto me pareció interesante, creo que es una de las últimas, no me acuerdo si es de este año o del año pasado, pero lo interesante es que en la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, ya en la definición de dolor crónico se habla de esto de lo multicausal, ¿no? Lo multifactorial, y ya se asume en la misma definición todas las cuestiones emocionales y los factores psicológicos que intervienen en esto de el dolor crónico, ¿no? Esto de que es, bueno, esto de que son varias regiones del cuerpo, digamos que obviamente estamos hablando de lo crónico en cuanto a la temporalidad, pero también en cómo despierta tensión emocional, ansiedad, enojo, frustración, estado de ánimo deprimido, discapacidad funcional, ¿no? Y bueno, y me pareció interesante también porque entiendo o leí algunos artículos que cuando poco se avanzó en esto de la definición, también convoca como a un nuevo abordaje, ¿no? De estas cuestiones, a esto del abordaje desde todos los factores en juego, y por eso, bueno, legitima de alguna manera la presencia, digamos, de todos los profesionales, incluido el paciente, ¿no? Y entonces, para destacar algunas de las manifestaciones psicológicas que por ahí yo escucho con frecuencia, un poco esto del enojo, ¿no? La ansiedad, la depresión, el insomnio, como factores que van directamente influyendo en la experiencia de dolor en diferentes momentos. Esto lo estuvieron charlando en charlas anteriores también, ¿no? O sea, depende del momento, de capacidad psíquica de la persona de ir, bueno, asimilando, ¿no? Toda la experiencia somática, ¿no? Todo lo que le va doliendo, cómo va un poco experimentando todo esto, se puede ir generando enojo, ¿no? Que es esto del aumento de la tensión, la irritabilidad, la frustración. El tema de la ansiedad, que bueno, lo paso un poco rápido porque lo vimos en otros momentos, que es esto de las interpretaciones amenazantes, ¿no? Y catastróficas ¿no? De toda la sintomatología o las sensaciones somáticas. El tema de la depresión, como esto de la angustia, la tristeza, que va acompañado en algún momento en esa charla, les hacía alguna diferencia, ¿no? En esto de la depresión y la tristeza, sobre todo pensando en la depresión cuando va acompañada de otros síntomas que tienen que ver con esto de la fatiga extrema, del decaimiento, de todo el pensamiento no negativo, de la pérdida incluso del sentido, motivación por la vida, alteraciones en el apetito. Y bueno, y el insomnio como los trastornos del sueño que también aparecen relacionados con el dolor. A veces las personas se despiertan, digamos, por el dolor mismo, y otras veces, bueno, por toda esta cuestión por otros factores que también tienen que ver, y ahí podemos influir desde la psicología o desde el apoyo psicológico, que tienen más que ver con esto del pensamiento, las sensaciones, las ideas o las conductas, ¿no? O sea, esto de la higiene del sueño. Y entender entonces que la presencia de estas emociones, además de restar calidad de vida, predice entonces mayores niveles de dolor y disminución en el umbral de dolor.
Y entonces, ¿cómo intervenimos acá, ¿no? Como psicólogos, acompañando, digamos... ¿Me dejás una... ¿podés Ahí, poner en la anterior? sí, sí. Me parece muy buena esta diapositiva como integradora de todo lo que hemos venido viendo de ansiedad, de depresión, de las reacciones ante el dolor crónico, que le permite a cada uno de ustedes que la están viendo tener una visión global de lo que nos pasa a todos. O sea, esto que está describiendo Vale, no es que le pasa al paciente, le pasa a todo el grupo multidisciplinario, al médico, al psicólogo, al kinesiólogo, a cualquiera, ¿no? Entonces, entendiéndolo, es que cada uno de nosotros y el paciente como activo en la resolución de su problema, podemos, entendiéndolo, trabajar en conjunto y sumar entre todos a la búsqueda de ese resultado de una mejor comprensión y una mejor acción en lo que estamos, digamos, encarando en conjunto, que sería el dolor crónico. Me parece muy importante todo esto porque es como, desde acá es fácil entender por qué el doctor nos pide una consulta a un psicólogo. Claro, a un psicólogo que esté en esto del dolor crónico, porque por ahí está dedicado a otros temas. Entonces, no lo aborda desde este lugar tan integrativo de vos y yo. ¿Se acuerdan? Yo soy tú, tú sos yo, que habíamos hecho con mi nuera, que es terapeuta también allá en Ibiza, en donde yo, médico, soy vos humano, y vos humano tenés experiencias que me podés transmitir a mí, que por más médico que sea, a lo mejor no las viví todavía. Y es bueno que los dos sumemos y los dos aprendamos. Desde este rol, el paciente adquiere responsabilidad sobre su realidad y el profesional se ve menos demandado en una postura ideal que a veces no puede cumplir, ¿no? Entonces, muy buena la diapositiva y muy buena la explicación. Gracias. ¿Y qué nos debe, no? O al menos lo pongo ahí en pregunta, ¿no? Porque muchas veces la formación médica los pone fácilmente en ese lugar, ¿no? De omnipotencia o, ¿no? De esto del saber, porque, bueno, concretamente está muy, muy fuerte por ahí esta cuestión de sanar, ¿no? De curar, pero es muy interesante poder, bueno, incluso en este momento, ¿no? Entender que los profesionales también están atravesados por toda esta cuestión por estrés, ¿no? Y entonces está muy bueno correrse un poco esto del sujeto supuesto saber, ¿no? Que es el lugar que en general... Por eso recalco que el paciente también tiene un saber supuesto, que es el de su propia vida y sus propias series complementarias, como se dice, y que tiene que aportarlas y contribuir. O sea, es muy importante este trabajo, ¿no? Para formar todos parte activa y de esa manera unirnos desde los saberes de cada uno, pero desde la realidad de que todos somos seres humanos y todos podemos aportar al bienestar del que hoy es el paciente, pero que mañana puedo estar yo en ese lugar, ¿no? Claro. Y lo que se hace por ese paciente también me da a mí tranquilidad y me da confianza en que si me pasa algo y pierdo esa supuesta omnipotencia necesaria para trabajar a veces, voy a tener ayuda, ¿no? Esto es muy importante, Sí, sí, verlo y de esto este modo tan integral, ¿no? y del saber de otro orden, ¿no? Porque muchas veces Sí, las personas sabemos, digo, desde el punto de vista cognitivo o del conocimiento, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Le explicamos también ¿no? El médico le explica al paciente y sabe, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, me llevo las instrucciones, ¿no? Pero
esto convoca también a un saber de otro orden, ¿no? O sea, ¿qué pasa, digamos, del saber hacerlo al hacerlo, ¿no? Y me Claro, parece que acá es donde se empieza a jugar surgen los la conflictos. implicancia, ¿no? La implicancia subjetiva en cómo se involucra, ¿no? A partir, bueno, de una movilización también emocional que es necesaria. Bueno, y acá nos fuimos adelantando un poquito porque la idea era plantear también de manera integral, entonces, ¿qué vamos favoreciendo, ¿no? Los psicólogos sobre estas emociones también de manera integral y de alguna manera cómo intervenimos en esto del dolor crónico, ¿no? Entonces, ahondando en el caso del enojo, ¿no? Sobre las causas o ideas relacionadas, esto a partir también de la frustración que puede generar y empezar a, ¿no? A trabajar esto de un sentido, incluso puede ser desde este mecanismo de defensa de negación, ¿no? que hablábamos también en las etapas de asimilación de una enfermedad o de un momento personal, ¿no? Y esto es importante ponerlo en juego. Si lo obturamos, bueno, difícilmente se puede avanzar, ¿no? Sobre este tema o sobre resolverlo, más que nada, que es el objetivo. Bueno, la ansiedad, lo que también venimos contando, esto de proponer modelos más saludables, ¿no? Que reemplacen a esto de que todo sea catastrófico o evitar las situaciones, sino confrontar con esas situaciones y, bueno, desplegar algunas técnicas que tengan que ver con esto de aquietar, ¿no? Luego trabajar sobre, bueno, la tríada negativa que se le dice a esto de la depresión, que está muy ligado al sentimiento de culpa, ¿no? Esto, visión negativa de uno mismo, la visión del mundo y la visión del futuro, ¿no? Todo mal, todo mal, todo negativo, e incluso muchas veces pensar que esto como que hay un merecimiento de esto, ¿no? Cuando aparece algo de esto, o incluso he escuchado mucho el tema de la definición de autoinmune, ¿no? Y que como autoinmune es que el sistema inmune que está para proteger ataca las mismas células, eso inconscientemente, o la imagen psíquica que se genera de eso es yo me estoy haciendo un daño, ¿no? Yo me estoy como autocastigando. Bueno, ahí a veces hay que empezar a desarmar porque hay algo de la culpa que se está jugando y está sostenido en un concepto erróneo, ¿no? Digamos, obviamente que interviene lo que uno siente y piensa y esto de la energía y la atracción, digamos, también va generando un círculo más virtuoso, pero la realidad es que a veces hay mucho sentimiento de culpa en estos casos, y es bueno empezar a desarmarlo y trabajar sobre esta triada negativa. Y el tema del insomnio, ¿no? Con esto de las recomendaciones, de la planificación, de empezar, bueno, a educar, ¿no? Es importante. También en el caso de los trastornos del sueño, darle ahí como una posición activa en función antes de la medicación, o en lugar de pensar, tal vez sea necesario, ¿no? Pero antes de pensar en la pastillita como la fórmula mágica, pensar qué puede hacer cada uno para al menos inducir o intentar mejorar la conducta del sueño. Y muchas veces, digamos, nos sorprendemos y se sorprenden cuando, yo no hacía esto, o me estaba todo el día leyendo en la cama y claro, después llegaba la noche y no me podía dormir, ¿no? O bueno, hacía actividad física media hora antes de acostarme, y esto, bueno, sabemos que genera adrenalina y demás, bueno, tomaba mucho líquido a la noche y después me levantaba, ¿no? 3 veces. O el tema ahora de la tecnología, estar todo el tiempo, bueno, no llevemos los celulares a la habitación, el tema de la tele, bueno, si a algunos les sirve o ver algo, bueno, cuidar bien qué estímulo se recibe en la previa de querer lograr un descanso. Bueno, y con todo esto también trabajamos. Y entonces, bueno, acá como conclusión, que el tratamiento entonces de la depresión, la ansiedad y el insomnio en los pacientes con dolor crónico mejoran entonces también la adherencia a las intervenciones médicas, la adherencia al tratamiento, ¿no? Y en muchos casos hay también una reducción del dolor.
Y entonces, para concluir, que creo que estamos en tiempo, es un poco ponerle, nombrar lo que veníamos hablando en algunas cosas, Doc, también ya algo mencionaste, que es esto, ¿no? De invitar ¿cuál es el rol concretamente? Invitar a reflexionar, guiar y cuestionar los modos de pensar, sentir y actuar que aparecen automatizados y probablemente estén afectando la salud integral, ¿no? Permite entonces evaluar las características de personalidad, la percepción del dolor y la enfermedad, las ideas, los mandatos, las creencias. Determina también los factores, ¿no? Esto de evaluar y observar el contexto, ¿no? Que pueden estar involucrados, cómo interviene la familia, los vínculos, las redes de ayuda en cada caso en particular. Promueve la palabra, ¿no? Por sobre la emoción, que en estas enfermedades muchas veces la emoción hace de discurso en el cuerpo, ¿no? La lesión orgánica aparece como lo expresado directamente. Entonces, a través de la palabra se simboliza y se generan propuestas más saludables para elaborar esas emociones que no sea la expresión directa en el cuerpo, ¿no? Y eso obviamente implica algo más conveniente para la calidad de vida. Y por último, ayuda entonces a identificar también el bienestar de la persona según sus intereses, las capacidades, los gustos, que esto parece sencillo, pero muchas veces, bueno, es un trabajo que lleva tiempo y que una vez que bueno, la persona descubre, ¿no? Qué lo moviliza, cómo encauzar a través de un autoconocimiento, le permite desarrollar sus propias herramientas, ¿no? A qué recurrir en los momentos que más lo necesita, y es también parte de la posición activa. ¡Qué linda! Él también forma parte del grupo. Yo tengo un cuadrito atrás. Sí. Bueno. Muy bueno. Lo último, un minutito, que es lo que les puse en el grupo hoy, para aquellos que lo han visto o no, yo se las recomiendo, la vi hace un tiempito, y bueno, como para cerrar la historia de este nene de 5 años, con esta frase de: las cicatrices sin marcas en nuestra cara nos muestran dónde hemos estado, ¿no? Entonces, mi intención y mi mensaje es que no tengan miedo, digamos, de recurrir a mirarse a sí mismo, ¿no? A revisar algunas cuestiones que por ahí están muy instaladas y que bueno, tal vez se les esté afectando, no les esté permitiendo estar mejor. Y bueno, y esta película es muy linda, es muy conmovedora, y en esta escena puntualmente donde la mamá le dice esto a Aggie, ¿no? Él va a los 5 años, no se las voy a contar todo, solo decirles que a los 5 años, después de un montón de intervenciones quirúrgicas que él tuvo para mejorar su salud y la estética también de su cara, va al colegio. Él siempre estaba con este casco que se ve ahí arriba, y en un día que él está muy angustiado porque los compañeritos, bueno, obviamente se impresionaban cuando lo veían, la madre le dice a él esto de que las cicatrices en la cara muestran dónde hemos estado, mostrándole ella misma cada una de las arrugas cuando le había salido, ¿no? Como que lo metafórico para el nene, de la mamá hacia el nene, era decirle: bueno, mira, vos ves esta arruga que yo tengo acá, esto fue cuando me peleé con tu papá. ¿Ves esta otra arruga que me salió acá? Bueno, esto es cuando tuve que rendir en la universidad. ¿Ves esta otra arruga? Y bueno, y de algún modo con esa empatía le explicó a su propio hijo cómo todas las cicatrices o las heridas, ¿no? que uno tiene en la vida son parte de la historia de cada uno. A mí me encantó. Muy, muy claro, muy linda la clase, y creo que puede servir también para que los médicos
se refieran o refieran al paciente a esta charla para que el paciente entienda por qué su médico le está pidiendo esta consulta, ¿no? Me parece muy útil en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Vale, me encantó. ¿Y alguno quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo sobre esto que estuvimos hablando? Le agradezco a las dos, a Valeria, a la otra Lunía, a Sonia, a todos. Muy lindo, muy interesante. Gracias, Silvia. Un Sí, beso. gracias. Otro para usted. Muchas gracias. Sí, realmente una exposición maravillosa. Clara. Sí. Esa película es divina, hasta para los chicos, nosotros la recomendamos así en la escuela, que la vieran en los grupos de los chicos, de los Zoom, amigos, porque realmente es muy buena esa película, ayuda muchísimo a todo lo que es el bullying en las escuelas y demás, así que creo que es maravillosa. Y apostarle, te hablaba y me emocionaba porque mi madrina tiene 75 años y me contaba que, bueno, dice, ahora mira mi edad, tuve que recurrir a un psicólogo. Y le digo, bendecida seas, madrina, porque buenísimo, porque vas a poder sobrellevar todo esto y no estás loca, le decía, porque para esa generación, 75 o 78 tiene. Y me dice, claro, pero viste, yo grande, no, para ir a un psicólogo no estás loco. Yo creo que hubiera evitado un infarto si hubiera ido al psicólogo antes. Así hay que decir, no estás loca, estás un poco flojita. Estás un poco flojita de papeles y te van a ayudar a levantarlo y a ponerlos en orden. Esto que decís, Mónica, de la edad es importante porque, bueno, también no es una cuestión de generaciones, ¿no? Incluso esto de hablar de salud mental, que, bueno, ya nos incluye a todos los profesionales, pero un poco ahí, ojalá en algún momento lo cambiemos, ¿no? Digamos, no sé, ojalá. O salud integral, o le podamos poner otro nombre a la psicología o nos reúna a los profesionales que nos dedicamos a todo lo emocional, porque a veces está pegado al significante y en las generaciones esto de pensar que bueno, uno está loco y esto que aparecía en los prejuicios, así que, y esto de la escuela que decís, Mónica, me parece muy linda la propuesta. Qué bárbaro, te felicito. Por los chicos y también por los grandes, porque mi madrina había dejado de comer, no tenía ganas de comer. Claro, entonces había todo un tema de salud. Al no querer comer, no le importaba, comía y bueno, estaba todo lo emocional. Y le daba a ella vergüenza con sus hijos. Digo, no, madrina, le digo, a mí me lo puedes contar y te aplaudo. Y bueno, le dije eso, le digo, te va a ayudar muchísimo, le digo, y yo hubiera hecho otras cosas. Vamos a escuchar qué nos quiere decir Nora también para poder pasar a lo de Sonia, porque si no se nos va el tiempo. Sí, yo porque tengo clases ahora, así que ya está. Yo quería agregar algo con respecto a la lamentable omnipotencia del médico. El médico en general cree que por ser médico sabe todo, o todos esperan del que sepa todo. Y la función del médico es integradora, ve al ser humano, pero por algo hay especialidades como la psicología. Es decir, la derivación es importantísima y lo ayuda a todos los campos, ayuda al psicólogo, ayuda al paciente y ayuda al mismo médico. Yo creo que una vez en una charla escuché que la diferencia entre qué es un ingeniero y qué es un arquitecto no son lo mismo. Por algo hacen dos carreras totalmente distintas. Que ambos trabajan sobre más o menos los mismos elementos. A ver, Susana, ¿qué nos quiere decir? No, simplemente, bueno, me encantó la charla. Yo creo que el paradigma con el cual ustedes y nosotros intentamos abordar cambió totalmente. O sea, el profesional hace un pacto con el paciente, y por el otro lado, el niño, que hablaban de la escuela, por ahí el niño tiene una mirada mucho más
comprensiva, abarcativa, realista, pero el adulto es el que a veces significa y le pone rótulos a lo que le pasa. Creo que la mirada comprensiva es tanto para el profesional como para el paciente que se asume y se hace cargo de su necesidad. Sí, ¿Se hay que entendió? integrar a todos. Claro, de los dos lados cambia. Claro, de los dos lados. Y perdón, ahí quiero Eso. decir algo, porque mucho se pone la mirada en el médico, y el médico no es Dios. Si vos no te dejás ayudar, por más psicólogo que vos vas cambiando, voy a este no me gustó, este no me gustó, y este no me gustó, porque uno ve eso, y es porque uno no se deja ayudar. Porque cuando el médico te dice por un tiempo esta pastillita, o por un tiempo, a ver, vamos a ver esta emoción, y uno dice no y cambia, Yo creo no es que Dios, o sea, para finalizar, porque se nos va el tiempo y tenemos que dejar a Sonia, lo que me parece importante es que todos tenemos que revisar desde qué lugar nos instalamos, tanto como, digamos, profesionales o como pacientes, y creo que es la comunión de instalarnos en el ser humano al que todo nos puede pasar para que podamos confluir en algo que pueda ser útil para todos. Bueno, y ahora le voy a pedir a Diego si puede silenciarnos a todos para que empiece Sonia con la actividad. Bueno. Y los saludo y los esperamos. Gracias, Vale, otra vez. Gracias. Muy bueno. Gracias, Gracias a Valeria, todos. muy bueno.